Seguro que muchos de vosotros os habéis preguntado quién fue el primer Sherlock Holmes del cine. Es muy probable que muchos tengáis un nombre y un apellido concretos, e incluso un rostro, asociados a esa pregunta. Pero lo cierto es que hasta hace poco no había estado nada clara la identidad de este primer Sherlock Holmes. Para muchos, probablemente el primer Sherlock Holmes de la historia del cine era el que aparecía en Sherlock Holmes Bafflet, Sherlock Holmes Perplejo. Pero si nos atenemos estrictamente a criterios técnicos, Sherlock Holmes Bafflet no era una película de cine, realmente era una película para mutoscopio. Mutoscopio, como sabéis, que lo explicamos en su día en su vídeo, era una especie de máquina tragaperras donde se echaban monedas y tan solo una persona podía ver la película a la vez. Además, se decía que era Sherlock Holmes, pero lo cierto es que podía ser prácticamente cualquier persona que quisiéramos decir, cualquier personaje, porque aparte de que tenía una bata y que llevaba un puro, que tampoco Sherlock Holmes llevaba puro exactamente, pues prácticamente no se podía decir que era Sherlock Holmes, salvo por el título. Realmente tampoco se conoce a los protagonistas de esa película y al fin y al cabo aquello no era más que un divertimento para probar una máquina tragaperras, un aparato tecnológico que se estaba inventando en ferias que se iban llevando por ahí. Sin embargo, muchos seguro que pensaréis que el primer Sherlock Holmes de la historia es Maurice Costello, ya que hasta hace poco toda la bibliografía y todo lo que había apuntaba a Maurice Costello como el protagonista de la película Hell for Ransom, que podría ser traducida algo así como Secuestrada por un rescate. Bueno, también se le tituló Las aventuras de Sherlock Holmes, y que figuraba en todos los sitios como una película de 1903 donde él era el protagonista. De hecho, incluso cuando yo empecé con el proyecto de Sherlock Holmes Online, recuerdo que cuando hice la ficha de esta película puse a Maurice Costello como el protagonista. Sin embargo, en 1998, Leslie Klinger planteó la duda en un artículo del Baker Street Journal de si realmente este actor no había sido el protagonista de esta película. De hecho, el artículo se tituló ¿Fue Maurice Costello el primer actor de la pantalla? Klinger se dio cuenta de que había muchas cosas que no cuadraban en la filmografía sherlockiana que había publicada, la primera de todas ellas, que era Public Life of Sherlock Holmes de Michael Pointer. Ahí había muchas cosas que no cuadraban. Para empezar, Klinger contactó con el autor y el propio autor le reconoció que la fecha de la película no era 1903, sino que era 1905, que él había tenido un error tipográfico, pero que sin embargo no pudo corregirlo ni cambiar la imprenta a tiempo, con lo cual la fecha se quedó así en ese libro y lo peor en todos los que vinieron después. La información, según ha especificado Lelling Klinger, que le había dicho Pointer, venía de un historiador de cine francés que se llamaba Monsieur M, que luego Howard Ostrom, que ahora hablaremos de Howard, descubrió que era un personaje de poca confiabilidad. La identificación incorrecta de Maurice Costello se fue propagando a todo lo que vino después, a las subsiguientes obras, siguientes libros, incluso a IMDb, y yo mismo, por ejemplo, me la tragué en su momento en la página web. Sin embargo, si empezamos a analizar más cosas sobre Maurice Costello, nos damos cuenta de que el año 1905 lo pasó prácticamente completamente haciendo giras teatrales. Y es más, en las fechas en las que se estaba rodando la película, él lo lógico es que hubiera ido a su casa, que no estaba en el mismo sitio donde se estaba rodando la película, al nacimiento de su hija, que coincidió en aquellas fechas. Además, sabemos también que Maurice Costello sí que trabajó en Vitagraph, pero no empezó a trabajar en Vitagraph hasta 1907, cuando la película es de 1905. Y esto se puede ver incluso en comunicados de prensa de él mismo e incluso en unas declaraciones que él hace donde dice que lleva 3 años viviendo allí, pero lo dice en 1910, con lo cual concuerda con la fecha de 1907. Y ahí ya fue lo más gracioso de este artículo original de Leslie Klinger, que ya en tono de broma, él mismo sugirió que a lo mejor el Sherlock Holmes que salía en la película no era otro que el verdadero Sherlock Holmes, por supuesto, quién iba a ser, que se había interpretado a sí mismo y había viajado a Estados Unidos durante su famoso hiato. Y aquí es donde entra la investigación de Howard Ostrom, un gran experto sherlockiano, amigo nuestro, con el que hemos contactado varias veces, muchas veces para hablar de cosas,
pero en este caso nos ha concedido una maravillosa entrevista. Howard Ostrom es muchísimas cosas, seguro que lo conocéis por muchas cosas relativas al mundo de Sherlock Holmes. Por ejemplo, él gestiona la lista más completa de actores que han hecho tanto de Sherlock Holmes como de Watson. Y cuando digo completa, no es que tenga todo lo que tiene, por ejemplo, IMDb, es que él llega al nivel de funciones del pueblo más pequeño que os podéis imaginar. De hecho, hace unos años, cuando yo hice la visita teatralizada al Foro Romano de Cartagena con un actor que hacía Sherlock Holmes y otro que hacía de Watson, se me ocurrió subir el vídeo a YouTube y a las pocas horas él contactó conmigo para pedirme los nombres de los actores. Los que estáis en el mundillo seguro que lo habéis visto muchas veces, como él aparece por ahí en los foros, en círculos halls, en muchos sitios, preguntando o poniendo cosas sobre estas entradas que va añadiendo a la lista, que además las añade con fotos. La verdad es que es una maravilla. La podéis ver en la web de No Place Like Holmes. También la web de No Place Like Holmes estuvo poniendo durante mucho tiempo las capturas de pantalla de la mayor colección de autógrafos de actores sherlockianos del mundo, que él mismo también fue elaborando durante 30 años. Y bueno, él nos llega a decir en la entrevista que llegó a tener correo muy gracioso porque él se dedicaba a buscar las direcciones de los actores, les escribía y estos les respondían. Por desgracia, hace poco, según nos ha dicho en la entrevista, vendió esta colección casi por completo y bueno, hay otro coleccionista que le está siguiendo y que la está expandiendo. Y bueno, por supuesto, es autor de numerosos ensayos y libros sobre Sherlock Holmes. Ahí en la foto lo tenéis con la Sherlock Holmes Enciclopedia, el volumen 1, que yo también lo tengo, y que es una maravilla para todos los que os gusta Sherlock Holmes y cine y la televisión. Ahí lo tenéis prácticamente todo con afiches, fotos, etcétera. Es un trabajo maravilloso. El volumen 1 cubre los años 1929 a 39. El volumen 2, que también está publicado ya, cubre del 40 al 59. Y él nos ha dicho en la entrevista que lo tiene todo hecho, que tiene ya incluso material para la parte del cine mudo y que lo cubre todo hasta 2019 y que ya prácticamente es cuestión de que su editor vaya sacándolo. Además, también lo conoceréis como productor ejecutivo de los documentales de Diógenes en la web de No Place Like Holmes, con Ross Cafford, que también lo conoceréis, que también es el creador de una maravillosa serie sobre Sherlock Holmes. Y bueno, pues hoy vamos a hablar principalmente de lo que más hemos hablado en esta entrevista que nos ha concedido Sherlock Holmes Online y que la podéis leer en el blog de Sherlock Holmes Online, que es básicamente pues, la identidad de este primer Sherlock Holmes de la historia del cine. Para empezar, Howard Ostrom tenía que plantear a los candidatos quiénes podían ser los que hubieran interpretado a Sherlock Holmes en vez de Maurice Costello. Entre las condiciones que tenían que cumplir, por supuesto, era que tenían que estar trabajando para Vitagraph en el año 1905, que fue cuando se hizo la película. Tenían que ser héroes de acción, porque luego veremos la sinopsis y veremos que es el Sherlock Holmes que aparece en esa película más que un Sherlock Holmes de deducciones y un Sherlock Holmes de butaca y mucho más tranquilo. Parece un Sherlock Holmes muy activo y realmente parece que es una película de aventuras y de acción más que otra cosa. Quizá más en la línea, incluso él lo dice, del Robert Downey Jr. actual. Por supuesto, para acertar a adivinar este Sherlock Holmes había que hacer un proceso de deducción similar al que hace Sherlock Holmes. Ya sabemos que cuando eliminamos lo imposible, lo que queda, aunque sea muy sorprendente, es la verdad. Y eso es lo que él hizo. Los principales candidatos que él recopiló y que él consideró que cumplían las circunstancias eran J. Barney Serry, Gilbert M. Anderson, William C., Kirk Lebelue, Paul Panzer y William V. Reynolds. Vamos a ir viendo uno a uno por qué sí o por qué no podían ser el primer Sherlock Holmes. J. Barney Serry, en el momento del rodaje, medía 1,85, pesaba 90 kilos y tenía 31 años. Él ya era famoso por haber hecho con Vitagraph precisamente la película de Raffles, el perpetrador aficionado. Otro personaje que tiene mucho que ver con Sherlock Holmes también. En 1918, él menciona en un anuario de cine que Raffles es la única película que ha hecho en Vitagraph, con lo cual queda ya descartado para ser Sherlock Holmes. Además, él fue un actor muy amigo de Gilbert M. Anderson
y se fue con él, después de estar en Vitagraph, se fueron los dos juntos a la Bronco Film Company, pero siempre como un secundario de Gilbert M. Anderson. El protagonista era Gilbert. Por lo tanto, podemos decir que queda eliminado y nos quedan estos 5. Continuamos. Kirk Bellew tenía 50 años. Había hecho a Raffles, pero en el teatro. De hecho, él tenía los derechos teatrales de Raffles. Se ha pasado casi todo 1905 haciendo de Raffles en el teatro en muchísimas ciudades, en una gira. Con lo cual, prácticamente ya podemos decir que se queda descartado, porque además también sabemos que se incorporó a Vitagraph en 1905, pero a finales de 1905, concretamente en diciembre, cuando ya estaba la película hecha, con lo cual tampoco pudo ser Sherlock Holmes. Nos quedan ya solo 4. El siguiente, William C. Ahí lo tenemos en la foto. En el momento de la película tenía 73, pesaba 73 kilos, medía 1,71 y tenía 54 años. Algo mayor ya para el personaje que decimos que en ese momento era un personaje de acción. En 1918, él mismo se acredita, también en el anuario del que hemos hablado antes, como que ha hecho 2 películas en Vitagraph, pero ninguna es la de Sherlock Holmes, con lo cual también queda descartado. Y nos quedan 3. Paul Panzer. Este actor, que también podía encajar, en aquel momento tenía 33 años, pero sin embargo su aspecto era más a lo Bela Lugosi Drácula, con lo cual, normalmente sus papeles eran de típico villano, y es posible que estuviera en la película de Sherlock Holmes, pero como villano lo más probable. Por lo tanto, lo eliminamos también, y ya solo nos quedan 2. William V. Ranos, que es este que tenéis ahí, tenía 48 años en el momento de la película y era un actor shakespeariano. Él contrató por Vitagraph precisamente para adaptar las obras de Shakespeare. Por lo tanto, ya era muy difícil que fuera Sherlock Holmes, pero es que además esta incorporación tuvo lugar en 1907, 2 años después del rodaje de la película. Con lo cual, tan solo nos queda un candidato, Gilbert M. Anderson, que ahí lo tenéis. Como veis, el perfil sí que es más de un actor joven y ahora veréis que además también es un actor de acción. Hay que tener en cuenta que en el cine mudo el diálogo no era tan importante, porque al final no había diálogo sino simplemente intertítulos. Lo que contaba era la acción. ¿Y qué mejor actor que él para eso? 25 años en el momento del rodaje, constitución atlética, un actor con muchísimas ambiciones y que además empezó en el cine con El gran robo al tren, una película muy famosa del año 1903, donde hacía su personaje más famoso, que llegó a hacer hasta 140 veces, Bronco Billy, el héroe del oeste. Y además era un todoterreno, porque dirigía, escribía y protagonizaba sus películas. Se sabe incluso que cuando los proyeccionistas estaban que no tenían trabajo, los ponía a trabajar en sus películas. Digamos que era prácticamente un jefazo del momento dentro de Vitagraph. Y además, lo más importante es que era un héroe de acción. Y de hecho, ya decimos, ahí estuvo como Bronco Billy. Las pocas fotos existentes, aunque lleva una barba, encajan bastante con él. Nos referimos a las fotos de la película, que hay muy pocas. Se pueden ver en la librería del Congreso. Hay que ir allí y pedir cita. Y luego sí que aparecen algunas que hemos visto en la web de Arthur Conan Doyle, que están sacadas de una publicación de la época, donde se le ve, pero la verdad es que se le ve con una resolución tan mala que prácticamente no podemos decir nada. Los que sí que han visto las fotos con calidad hablan de que coincide la estatura, coincide su postura erguida, su pecho grande, su cabello oscuro, en fin, coincide su pose de héroe de acción. Y ahí lo tenéis como héroe de acción, como Bronco Billy, que fue su gran personaje, que a muchos Bronco Billy hasta hace poco nos sonaba solo por la película de Clint Eastwood, pero que realmente fue un personaje muy famoso en el cine del oeste. Y Gilbert M. Anderson, como lo podéis ver ahí, fue su gran actor. En 1916 dejó Vitagraph y se fue a SNI, que recordaréis que fue la productora que hizo luego la película de William Gillette con William Gillette y que hizo muchas películas de Chaplin también. Y allí hizo a su personaje Bronco Billy en 140 películas. Aquí tenéis el cartel que hemos podido encontrar en la web de arthurconandoyle.com, que es un recorte del New York Clipper de octubre de 1905, donde se anuncia la película.
Por desgracia, como veis, no aparece quién es el actor, pero sí que nos aparece ya la sinopsis. Ahora la veremos más grande. En la escena 1, la niña del millonario es secuestrado. En la escena 2, el padre desesperado acude a Sherlock Holmes en busca de ayuda. En la escena 3, Sherlock Holmes se cita con los bandidos. En la 4, Holmes busca refugio en una casa abandonada. Y en la 5, pues tiene lugar la alegre reunión en el apartamento de Sherlock Holmes en Baker Street. Como veis aquí, los spoilers todavía no era una cosa que hubiera que evitar. Vamos, te contaban el final perfectamente en el periódico. O sea que... Y bueno, y aquí tenemos algunas de las pocas fotos que podemos encontrar. Bueno, yo las pocas que se pueden encontrar en la web, que están extraídas precisamente de arthurconandoyle.com y en concreto de un artículo de la revista Urban Catalog de ese año. Aquí veis, ahí está Sherlock Holmes con la barba. La verdad es que es muy difícil reconocerlo, decir quién es, pero sí que coincide más o menos con la pose de la que hablábamos. Ahí vemos a la niña incluso de la película, cómo se reúne con los bandidos. Y aquí a Sherlock Holmes se le ve cómo va a bloquear la puerta, pero se le ve de espaldas. Encima tenemos a mala suerte. Es curioso la gorra que lleva, que sí que se ve claro que la lleva. Y bueno, pues una pena que esta película, es que esta imagen de primer plano no sea una de Sherlock Holmes, porque ahí sí que se habrían aclarado definitivamente nuestras dudas. Y bueno, pues ahí os decimos, podéis encontrar estas fotos, no tiene más calidad, en Urban Catalog de 1906 y se han puesto íntegramente en arthurconandoyle.com en esa dirección, ¿vale? Y nada, pues tenemos que agradecer a Howard Ostrom, que ha sido el que nos ha dado luz en todo esto. Él realizó esta investigación hace muchos años y nos ha ayudado a poder explicarlo a todos. Si queréis saberla y conocerla con más detalle, pues mirad el blog, ahí la podéis leer íntegra. Habla también de otras cosas, como por ejemplo el Watson de 1914, de Estudio en Escarlata, que no fue otro, sino el mítico y grandioso director de cine John Ford. Y bueno, también habla de sus colecciones y todas esas cosas.